Vamos a pasar ya, si le parece, a nuestra siguiente entrevista. Es Michael Chamberlain, que está ya aquí listo. Si me permiten, pues vamos entrando ya con Michael. ¿Está listo, Michael? Me fui demasiado rápido. Vale, vamos a ver espera que se incorpore Michael Chamberlain. Y como le digo, pues este tema vamos a discutirlo más adelante, dentro de una media hora más o menos, cuando empiece nuestra mesa con Jesús Escobar Tobar, director editorial de La Octava, con Héctor Javier Sánchez, investigador, él es también persona de casa aquí en Rompeviento, y la doctora Violeta Núñez Rodríguez. Michael, ya estás aquí, buenos días, bienvenido a Momentum, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alberto? Buen día, gracias. Qué bueno, pues Ernesto se va a incorporar en cualquier momento, anda con algunas actividades previas, pero mientras vamos platicando, si me lo permites. ¿Cómo no? Publicas un artículo en Rompeviento TV, me parece muy pertinente y con señalamientos puntuales sobre el informe reciente que se dio a conocer por parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI, sobre el caso Ayotzinapa. Tiene revelaciones fundamentales que cambian en todo el sentido de la narrativa que se había planteado desde 2014. Cuéntanos un poco, ¿qué es lo que tú encontraste? ¿Qué es lo que tú te parece importante que debamos poner atención en este informe y el caso en general, Michael? Gracias, Alberto. Sí, mira, pues bueno, ya se ha hablado mucho en la semana sobre el informe del GIEI. No voy a repetir los puntos de la Marina y demás que describo en mi artículo, pero a ver, mi reflexión va más en el sentido de, por lo general, lo que vemos con respecto a la violencia en el país son números, ¿no? Vemos la superficie de una situación que no terminamos de comprender. Ahora sabemos que los nuevos datos de marzo nos dicen que los asesinatos han crecido, es el mes más violento de lo que va del año. Sigue habiendo con 29 asesinatos diarios y hay 23 desapariciones diarias si uno saca el promedio del reporte del Registro Nacional. De repente leemos en las noticias enfrentamientos, en fin, evidentemente todo el tema de los periodistas asesinados, los defensores asesinados, es decir, vemos datos que no terminamos de colocar, y cuando salen informes como como el del GIEI, empezamos a delinear cuál es el contexto abajo de esa superficie que permite que esa violencia exista, ¿no? A mí me parece muy interesante seguir constatando, por un lado, cómo se fueron gastando recursos del Estado para hacer una verdad que no existe, que no fue lo que ocurrió. Y la primera pregunta que me hago es, ¿por qué gastar tanto dinero y tantos recursos humanos y técnicos para crear una mentira? ¿Por qué no utilizar el mismo dinero para buscar justicia y verdad e instituciones creíbles como las que nos merecemos en este país? Y eso me lleva necesariamente a pensar en que hay un costo mayor en que se sepa la verdad. Es decir, nos lanza una línea este informe a la necesidad de seguir investigando cuáles son los cruces, las redes de criminalidad y quiénes están involucrados, al grado de que tenga que intervenir la Marina, el mismo secretario de la Marina, el mismo procurador de la República en su momento. Yo creo que este iceberg es mucho más profundo todavía de lo que podemos ver, pero este informe ya señala hacia dónde tenemos que seguir mirando. El segundo elemento que creo que es importante recoger es el papel del ejército. A mí me sorprende, no me sorprende, me llama mucho la atención cómo a pesar del mandato del presidente, eso ya se ha comentado mucho, la información que tiene el ejército no haya salido con suficiencia, ¿no? Ni en tiempo ni en cantidad. La buena noticia es que hay información.
que no todo está perdido. La cosa es cómo llegamos a esta información para que salga de los archivos y cajones de los servicios de inteligencia. Este ejército, pues en realidad lo que está haciendo es ser el mismo. Es el mismo ejército que tenemos de toda la vida, ¿no? Así de opaco, de falta de transparencia, y por lo menos desde finales de los 90 para acá, de mediados del siglo pasado para acá, ha tenido un papel cada vez más de control poblacional, de contrainsurgencia y menos un papel de ejército. Y en eso el ejército sigue siendo consistente. A mí sí me preocupa como señales no muy alentadoras, que cuando surge esta información del GIEI y uno se pregunta cuál es el nivel de intervención de Cienfuegos, por ejemplo, y que Cienfuegos siga por el estamento militar hoy, porque hay que recordar que sí, hay militares rasos, pero también hay una élite militar. Esa élite militar siga protegiendo a este tipo de generales y demás que en su momento pudieron haber tenido responsabilidad y un señalamiento, digamos, al menos indiciario muy grave de su posible participación con grupos del narcotráfico. Entonces, estamos hablando del mismo ejército y ese mismo ejército es al que le estamos ampliando mucho más actividades en el actual sexenio. Es preocupante porque es insisto, un órgano que no rinde cuentas, es un órgano que no es transparente, y es un órgano que está armado. Entonces, en democracia, y sobre todo una democracia representativa y respetuosa de los derechos humanos, el equilibrio de poderes es importante y al ejército es necesario restringirlo a sus labores, como ya se ha repetido durante muchos años por mucha gente, propias de las del ejército y nada más, ¿no? Me parece que todavía hay mucha tela que cortar. El caso de Ayotzinapa es un caso que tiene muchos recursos, tiene al GIEI, tiene una unidad especial, tiene una comisión de la verdad, y bueno, esos son los resultados que tenemos, pero como ya lo decía Francisco Cox, estamos hablando de muchos más, miles de desaparecidos y muchos casos que no tienen la suerte de contar con este tipo de organismos que permitan develar todas las estructuras que están detrás y que permiten estos crímenes, y que quizás sería bueno pensar, mira, Alberto, decían el otro día a propósito de los periodistas, en este foro que hubo en una embajada donde estuvieron varios periodistas y empezaban a hablar de la necesidad de un GIEI para periodistas, ¿no? Yo decía, bueno, pero también un GIEI para defensores. Y entonces un GIEI para, ¿no? O sea, para los feminicidios. Y un GIEI, o sea, sí necesitamos organismos internacionales por la debilidad que tiene este país, institucionalmente hablando, de organismos que nos ayuden a develar estos mecanismos del horror y que nos permitan prevenir que vuelvan a suceder. No puede ser ya solamente para un caso, tiene que ser para el fondo y empezar a discutir, ya lo hemos hablado aquí en diferentes ocasiones, algún tipo de comisión internacional contra la impunidad, algo que nos ayude a desmantelar estas redes de criminalidad que han sido responsables de la violencia en el pasado y que siguen siendo responsables actualmente de la violencia que vivimos, pero parte por, primero, reconocer el problema y echar a andar los motores, ¿no? Sí, porque en todo caso, lo que se enfrenta en el país y el tema de la desaparición de los 43 estudiantes de la normal Isidro Burgos Ayotzinapa en Michael es una muestra clarísima. Hablamos de macrocriminalidad, de la captura de una muy buena parte del Estado mexicano por las redes de delincuencia que están vinculadas a prácticamente todo. Algo muy parecido a lo que ocurría en Guatemala justamente después de la guerra civil y después de la imposibilidad de llevar a la justicia a los perpetradores, ahí sí, de genocidio, como fue el caso de Tobichil, el caso de Ríos Montt, por ejemplo, y la participación de inclusive el presidente Otto Pérez Molina y su vicepresidenta
como parte de estas redes de criminalidad y de corrupción. De eso estaríamos hablando aquí, por eso el planteamiento que tú señalas de una comisión internacional parecida a la CICIG en México sería pertinente. En el caso de Ayotzinapa hay algo que tú planteas y que se ha repetido en distintos espacios, Michael, y me gustaría tu reflexión. Esa parte del hubiera. El GIEI informa que se destruyó evidencia, que se falsearon llamadas, falsearon actas, y también revela que el ejército mexicano tenía información en tiempo real de lo que sucedía en Iguala, y que tenían ya informes y conocimiento de que esa era Iguala, una zona equivalente a un supermercado de la heroína en México. Existía ya evidencia clara y concreta del modus operandi del tráfico de drogas que incluía los autobuses de pasajeros. Tú planteas que si esa información se hubiera sabido, tal vez la desaparición de estudiantes no hubiera ocurrido. ¿Puedes ampliarnos un poco más sobre esto? Sí, digamos que el escenario ya estaba bastante mapeado por parte del ejército, la Policía Federal, la misma Policía Estatal, el gobierno estatal y federal, como para poder prevenir esto. O sea, también poniéndolo en el contexto, Alberto, hay que recordar que los 43 no fueron los primeros desaparecidos, ni los últimos. O sea, ya había un escenario de desaparición en donde todo este mercado de droga y de control territorial, ¿no? En un momento además de confrontación entre grupos después y no había acciones, y por el contrario, más bien pareciera que había, por la manera en que actúan, justo es lo interesante del caso de Ayotzinapa, la manera que actúan esa noche en Iguala, da la impresión que lejos de prevenirlo, están involucrados. Ahora, está esta llamada que yo no logré registrar cuando escribí el artículo, pero lo saco ahora a colación. Esta llamada que hace un miembro del crimen organizado a la policía diciéndole tengo a 17, te vendo a 10, ¿no? O sea, sabían dónde estaban para ir a hechos concretos de la noche, de esa noche, sabían dónde estaban, tenían los teléfonos, podían haberlos localizados, geolocalizado en tiempo real, y no lo hicieron. Eso a mí me parece tremendísimo. A la fecha no sabemos dónde están, sabemos que tergiversaron también la geolocalización con otras llamadas falsas, según anunciaron, dijeron en su conferencia el GIEI. El deber de proteger y el deber de respetar los derechos humanos fueron violados en este caso de una manera, ahora sí flagrante, ahora lo entendemos con más claridad. Y pensar en el hubiera, más allá de lamentarnos, creo que debería producir también procesos en contra de esta gente que debió haber evitado esta desaparición y que no lo hizo deliberadamente. Es tremendísimo pensar esto, pero insisto, esto nos debe también llevar a pensar en qué tipo de autoridades queremos y cómo construimos autoridades que realmente nos sirvan y no sirvan a la criminalidad. Sí, efectivamente, ese es el gran punto, que se tiene que aprender de lo que sucede, de los errores. Y en el caso de Ayotzinapa, hay como toda una estructura creada desde el primer día para, una, estorbar la investigación, pero dos, sobre todo dos, que no se supiera qué fue lo que ocurrió. No solamente el paradero de los jóvenes, sino la decisión de cometer ese crimen, que es la violación de derechos humanos más grave de la historia reciente de México, y de ocultar lo que ocurría ahí en ese alrededor, ese entorno. El planteamiento que tú señalas en tu artículo, y me parece también, de modo, la pregunta obvia, ¿por qué? O sea, ¿por qué toda una operación de Estado? Porque ahora sí se confirma que fue una operación de Estado para ocultar lo que ocurrió allí en Iguala, Guerrero. ¿Tú tienes alguna idea vista tu experiencia, Michael, trabajo de muchos años, el análisis que haces y que has hecho de este caso y lo que menciona el informe de GIEI, ¿te da alguna idea de por qué? ¿De por qué esta operación de Estado, en este caso en específico? Yo creo que, a ver, yo creo
y visto además con lo que pasa en otras partes del país, a la luz de lo que hoy sabemos, y bueno, de la teoría del quinto camión, me parece que hay suficientes indicios como para pensar que lo que trataban de proteger era un negocio criminal muy jugoso, que no estaban dispuestos a perder, eh, y que con el tiempo no era solamente el camión, ¿no? Ya el camión en sí, no sabemos cuánta droga traía, en fin, si esa hipótesis es correcta, pero después de eso ya no era solamente el camión, era toda la estructura para seguir haciéndolo, ¿no? Entonces, me parece que lo que están protegiendo es un mercado criminal que genera muchos dividendos. Si eso lo miramos a la luz de cómo es la macrocriminalidad en Coahuila, cómo fue la macrocriminalidad en Nayarit, hoy sabemos con el informe de contexto de la Comisión de Búsqueda, cómo era la macrocriminalidad con Duarte en Veracruz. Empezamos a darnos una idea de cómo funciona esto. Es un modelo, ¿no? Y es un modelo que todavía está abajo de lo que podemos ver, ¿no? Es la parte de abajo del iceberg. Y creo que es lo que tenemos que seguir investigando y jalando la madeja. Y es muy importante ahí, Alberto, lo que hacen los periodistas de investigación, las organizaciones civiles que documentan este tipo de casos, porque nos dan luces sobre dónde están las responsabilidades y en algo que es fundamental, que tú ya mencionaste, en poder respondernos por qué, particularmente las víctimas, ¿no? Y los familiares de las víctimas, que también son víctimas, tienen derecho a saber por qué, ¿no? Y eso pues está en manos de las autoridades. Pero en la medida que sigamos, déjame remachar, en la medida que sigamos con instituciones tan debilitadas, tan incapaces como la misma Fiscalía General de la República, eh, pues es muy difícil que, uno, que lleguemos a la verdad, dos, que esto deje de suceder, ¿no? Y es que a mí me preocupa esto que dices, Michael, porque si se trata de proteger un negocio concentrado en Iguala, esto me da una idea de, no sé cómo explicarlo, pero me da una idea de si realmente se trata solamente de un negocio o, como tú dices, de un modelo que se repite en otras partes, o había algo más que ese negocio en específico de un lugar pequeño comparado con el territorio nacional, pudiera ser tan peligroso como para que se orquestara una operación de Estado. Por momentos yo podría llegar a pensar, pues hubiera salido más barato que se castigara a los que estaban protegiendo a los gomeros de esa zona y listo. Y no, se tomó una decisión de no hacerlo de esa naturaleza. Y esto entonces me llama la atención porque me llevaría a pensar entonces que estamos hablando de algo, de un poder suprapresidencial, si se me permite el término, que es la capacidad de operación, la capacidad de fuego, por supuesto, pero el poder político y de control territorial que tiene el ejército, las Fuerzas Armadas, que en este caso en específico tuvieron la capacidad de impedir que se supiera la participación de sus elementos, que por una decisión, habrá que buscarle alguna razón por la cual la tomaron, no permitieron que se involucrara en su vida interna, el ejército, las Fuerzas Armadas, y que tuvieron la capacidad de presionar a el gobierno de Peña Nieto completo para que el gobierno completo las protegiera. Y lo digo porque tú haces un señalamiento en tu artículo que también me parece importante, que es este punto donde señalas que el GIEI reconoce que hay una apertura a transparencia de las Fuerzas Armadas para entregar esta información, pero se entregó incompleta, de forma tardía y con muchísima resistencia, a pesar de que había la orden directa y concreta del presidente López Obrador. Ángela Buitrago, que forma parte del GIEI, nos dijo aquí en Momentum que no hubiera sido posible en la apertura sin la insistencia, así lo dijo, del presidente López Obrador. Esto me llama a la pregunta y la reflexión que te quería pedir, Michael. Entonces, si el presidente no es capaz de hacer que una orden se cumpla, una orden suya, se cumpla de la manera eficiente con la prontitud que la hace, ¿de qué estamos hablando entonces? ¿De un poder suprapresidencial?
o un poder a la par, ¿no? También, es decir, hay un órgano, es el ejército un órgano subordinado al supremo comandante de las Fuerzas Armadas, o hay que negociar con él, ¿no? A mí lo que me queda claro es que en diferentes momentos de la vida del país, ¿no? Y más en este tema en particular, el ejército ha tenido una especie de derecho de veto, ¿no? A mí me tocó participar en la elaboración de la Ley General de Desaparición y había dos mesas paralelas de negociación. Esto lo supe después de la aprobación de la ley. Una que se hacía con la Secretaría de Gobernación y los familiares, los colectivos, y otra que se hacía con el ejército. Y el ejército puso sus condiciones también a esa ley, ¿no? ¿Por qué el ejército tiene la fuerza de poner sus condiciones y no obedecer? Es verdaderamente preocupante, como señales, Alberto, y me parece que eso, digamos, de profundizarse, pues estaríamos presenciando, pues en muchos sentidos, una farsa de democracia, ¿no? ¿Hasta dónde llega? Veámoslo desde el otro punto de vista. Hemos visto cómo los grupos criminales han llegado a condicionar las candidaturas en los estados, en los municipios, ¿no? El ejército juega de una manera similar. Hay una frontera que divide el ejército del narco, voy a decir así, después de lo que vimos en Iguala y lo que hemos visto en otras partes del país. Tienen el poder suficiente como para condicionar al presidente, para imponer sus condiciones y mantener su estatus y sus privilegios. Voy a hacer otra pregunta. El hecho de que se haya ampliado al ejército toda esta gama de nuevas actividades más allá de su mandato, el hecho de que ahora empiecen a tener una autonomía económica con los ingresos del aeropuerto, con los ingresos futuros del Tren Maya, ¿responde a eso? A esa negociación que este estamento militar hace y presiona y logra para sí? Me parecen que son preguntas que toca aclarar, porque mira, de otra manera no necesitamos un golpe de Estado, ¿eh? De facto están poniendo sus condiciones, y están condicionando la vida democrática de este país, ¿no? Me parece que son preguntas muy serias que habría que seguir investigando para esclarecer. Y es que la presencia de los militares en actividades que corresponden a la autoridad civil ya tiene un buen rato. En algún momento yo llegué a plantear hace años que me sorprendió ver a soldados ahí cerca de la residencia oficial de Los Pinos, cuando todavía era la sede o la casa del presidente, a soldados destrabando un embotellamiento vehicular. Había habido un choque y estaban los soldados haciéndolas de agente de tránsito con silbato y todo. Entonces a mí dije, tenemos los soldados hasta de agentes de veredad, falta que anden pidiendo mordida, pero bueno. El tema es que ahora están presentes en todavía más actividades, y lo que me parece que había que plantear, y para ir cerrando esta conversación que te agradezco, Michael, ahora ya tienen cariz legal. Antes estaban en las calles por una orden específica para tareas concretas del gobernador en turno o del presidente de la República, en fin, y se basaban en alguna salvedad a la ley que la Suprema Corte enmendó al momento de que se hicieron las reformas que propuso el presidente López Obrador. Las Fuerzas Armadas, como vemos ahora mismo, como tú también planteas en tu artículo, y esa pregunta que haces, hablamos del mismo ejército que participó en atrocidades en la Guerra Sucia de los 80s, el mismo ejército que te ha sido señalado de corrupción y vínculos con carteles de la delincuencia organizada. El tema es que sí, es el mismo ejército, creo yo, pero ahora tiene un escudo legal. Para ver hacia adelante, el riesgo, las posibilidades de que esta situación pueda empeorar. Y lo digo por la situación que nos revela el caso, el informe de Kiel, sobre el caso Ayotzinapa, esta resistencia a obedecer al comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Hacia adelante, ¿qué ves tú? Mira, yo creo que es un campo abierto. Todavía está por verse
hasta dónde va a continuar. Un dato que va a ser interesante va a ser si el ejército va a abrir los archivos a la Comisión de Esclarecimiento Histórico de la Guerra Sucia para saber dónde están los desaparecidos, quiénes participaron, ¿no? Vamos a ver cuál es la respuesta del ejército. Hasta ahorita no ha sido, tengo que decir, muy buena tampoco, ¿eh? No, está habiendo problemas también para acceder a esos archivos y vamos a ver hasta dónde acceden o no y qué trabas ponen. Pero también va a ser interesante empezar a mirar si el ejército empieza, por ejemplo, a definir en campañas, en candidaturas, algunos de sus cuadros, ¿no? O gente vinculada de alguna manera. Me parece que hay mecanismos en donde se va abriendo cada vez más esta participación. Te voy a contar rápidamente que recientemente me enteré que la Guardia Nacional, que ahora es parte de, aunque no formalmente, pero ya está dentro de la estructura del ejército, está colaborando en la investigación de casos con la Fiscalía General de la República. Como pero son policías militares investigadores. O sea, finalmente es el ejército también metiéndose por la puerta de atrás a las investigaciones que hace la Fiscalía General de la República, ¿no? Eso es peligroso, porque pues en muchos casos va a haber conflicto de interés, ¿no? En fin, yo creo que hay que estar alertas. Me parece que tampoco es una situación que solamente estamos viviendo en México, también hay que verlo, ¿no? Hay que ver lo que está pasando, por ejemplo, en Brasil con respecto a esto, hay que ver lo que va a pasar en El Salvador y, bueno, en el Triángulo Norte en general con respecto a esto. Me parece que es una tendencia que va a la alza, y hay que poner los límites, y me parece que en el gobierno actual no se están poniendo límites democráticos a la participación del ejército. Eso puede ser una mala herencia de Andrés Manuel hacia el futuro. Sí, sí, tienes razón en esto, Michael. Qué bueno que lo planteas. Hay aires de militarización y autoritarismo en toda la región. Lo que sucede en El Salvador es una llamada de atención, no está muy lejos. No está muy lejos. En El Salvador, el presidente Nayib Bukele decretó el estado de excepción para atender con fuerzas armadas un problema que le correspondería a la Policía Nacional Civil, la violencia por las pandillas. Más allá de que las maras tienen un control territorial extensísimo en todo el Triángulo Norte, hace años y años, te digo hace como 10, 15 años, encontré el dato, hice reportajes en Centroamérica, de que había 300,000 miembros de las maras y los ejércitos todos del Triángulo Norte no superaban los 100,000 elementos. O sea, de ese nivel estábamos hablando hace 10, 15 años. Más allá de eso, la respuesta que tiene Nayib Bukele es un ejemplo que no podemos, insisto, dejarlo por sentado, porque forma parte de algo más grande y hay que voltear la mirada hacia Estados Unidos, hacia su Comando Sur. Ojo con eso. Bukele quiere duplicar el número de soldados de su ejército y con eso, nada más con eso, rompe los acuerdos de Chapultepec, que son la esencia de la vida democrática en ese país, a ese tamaño. Así es que, pues sí, nada está ajeno a lo demás, no hay casualidades ni generación espontánea, Michael. Pues te agradezco mucho esta conversación, Michael. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, aquí seguimos. Saludo. Saludo igual, hasta luego. Bye.